Buenos días, hermanos. Antes de comenzar a abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración para encomendar esta reunión en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos permite estar aquí en tu casa, Padre. Gracias, Padre, por los hermanos que han podido venir. Padre Celestial, queremos dejar este tiempo con tu palabra en tus manos, para la estés bendiciendo, Padre Celestial. Me estés usando a mí para poder estar compartiendo la palabra con los hermanos. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos. También queremos no olvidar a aquellos hermanos que no han podido venir. Tú los estés bendiciendo, les estés cuidando y animando también para que en próximas reuniones puedan estar aquí en tu casa. Así que dejamos todo en tus manos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Vamos, como decía, un desafío a aquellos que somos cristianos, a aquellos que somos hijos de Dios, para poder estar ganando almas para Cristo. Proverbios capítulo 11, versículo 30. La segunda parte del versículo, lo vamos a leer todo, pero la parte principal es la segunda parte del versículo. Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y ahora vamos a ir también a Marcos, el capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Creo que un versículo muy conocido. Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como decía, hermanos, un desafío para los hijos de Dios en que podamos ser un ganador de almas. Podemos ver que acá yo traigo, digamos, un plan, pero no quiere decir que este plan sea infalible o que exista solo ese plan. Creo que cada uno de nosotros quizás ya tiene su plan establecido para poder llegar a una persona, para poder hablar a una persona de Jesucristo. Y podemos ver que uno de los gozos más grandes que podemos tener los cristianos es de poder llevar a alguien a Cristo, llevar a una persona a Cristo, a una persona que pueda llegar a conocer a Jesucristo. Podemos ver que tú y yo podemos y debemos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios, instrumentos en la salvación de otros. Y hago una pregunta: ¿quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? Y la respuesta a esa pregunta es: cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios tiene ese privilegio de poder llevar a una persona a Cristo. No es el deber de algunos pocos, quizás pensemos es el deber del pastor, es el deber de los diáconos o de los líderes de la iglesia. No, es una responsabilidad de cada cristiano, de cada hijo de Dios, de poder testificar de Cristo, y cada cristiano puede y debe ser un ganador de almas. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 19, Mateo capítulo 4, versículo 19, dice así la palabra de Dios: y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vemos que allí el Señor Jesucristo le decía allí a sus discípulos, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice que debemos ser pescadores de hombres. No es que vamos a andar pescando a la gente, pero que nosotros podemos y debemos, como vemos acá, ser ese instrumento en la mano de nuestro Dios. ¿Por qué podemos ver que es tan importante ganar a otros para Cristo? Podemos ver que debido al valor del alma, al valor del alma humana. Vemos que hago una pregunta que dice: ¿por qué el alma humana es de tanto valor? Porque podemos ver que el valor del alma, vemos que va a vivir para siempre, por cuanto cada persona que nosotros conocemos tiene un alma, y vivirá para siempre esa alma, o ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias
del infierno. Porque podemos ver allí en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, versículo 36. Así que podemos ver que estamos viendo el valor del alma humana. Porque podemos ver que cada persona tiene un alma. Y vemos, como veíamos aquí, esa alma vivirá para siempre. O sea, en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno. Porque podemos ver allí en Juan, el capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice allí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, que rehúsa creer, no verá la vida. Podemos ver que Dios da tanto valor al alma humana de los hombres, que podemos ver que vemos que Dios envió a su Hijo para poder rescatar esas almas. Vemos que Dios da tanto valor a las almas de los hombres que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, a fin de que los hombres pudieran ser salvos. Cuando nosotros comprendamos, hermanos, cuán preciosas son todas las personas para Dios, haremos todo lo posible para poder ganarlos para Cristo. En esta meditación estaremos aprendiendo y veremos algunos puntos de cómo llevar a una persona a Cristo, cómo llevar a una persona que pueda llegar a conocer a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Ahora vamos a ver, creo que el punto principal de un cristiano para poder ganar a otros para Cristo, creo que es el punto más importante de cómo llevar a una persona a Cristo, y eso es usando la palabra de Dios. Para ganar almas para Cristo debemos de usar la palabra de Dios. Podemos ver que allí que un médico nos da una receta a todas las personas. A cada persona le da una receta diferente. Así podemos ver que la palabra de Dios va a tener, vemos que el versículo no suplirá la necesidad de cada persona. Así que podemos ver que tenemos que tener un conocimiento fundamental de la Biblia, de la palabra de Dios. Podemos ver que debemos dedicarse tiempo. ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? ¿Estás aprendiendo versículos que puedan servirte para comunicar a otros, para enseñar a otros? Podemos ver también que es importante para la vida del cristiano, para la vida del Hijo de Dios, de tener ese tiempo devocional, de tener ese tiempo de meditación en la palabra de Dios, de oración, de comunión con nuestro Padre Dios. Porque podemos ver que eso nos va a preparar para que podamos ser esos ganadores de alma, que podamos usar la palabra de Dios. Y también esto va a estar teniendo una buena relación con nuestro Padre Dios por medio de la oración y por medio de la palabra. También esto va a estar ayudando a nuestro crecimiento espiritual, para que podamos crecer como hijos de Dios, teniendo una buena relación con nuestro Padre Dios por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración. También podemos ver que si hemos de ser ganadores de alma, necesitamos el poder de Dios. Y el poder del ganador de almas podemos ver que viene del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo allí, en este versículo que leíamos allí en Marcos 16:15, que le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, vemos que el Señor Jesucristo les ordenó allí a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura. Pero también vemos que les prometió el poder del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ir allí al libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. El versículo 8. Así que para ser un ganador de almas, vemos que el Señor Jesucristo allí le dio este mandamiento a sus discípulos, pero también vemos que les prometió el poder del Espíritu Santo. Lo podemos ver allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que vemos que dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros podamos ser esos testigos. También podemos ver allí en el libro, también en Hechos, también en el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Allí en este mismo libro, en el capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Podemos ver que, allí como decía en el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos que Pedro se puso en pie, como vemos aquí, y predicó el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, y vemos que cerca de 3.000 personas creyeron en Jesucristo y fueron salvos. Así que podemos ver cuán importante es el poder del Espíritu Santo en el ganador de almas, para que nosotros podamos estar ganando almas para Cristo. Y podemos ver que hoy en día cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. También podemos ver que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra tarea de ganar almas para Cristo. Porque podemos ver que el Espíritu Santo es quien convence a la gente de pecado. También podemos ver que es el Espíritu Santo quien le muestra a la gente la necesidad de un Salvador. Y vemos también que revela a la gente, como decía, a Cristo. Así que como cristianos hemos de ganar almas para Cristo. Debemos de tener cuidado porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero vemos que si nosotros pecamos o no hacemos las cosas correctamente como debemos hacer, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque podemos estar entristeciendo el Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Así que podemos ver que esto no debe pasar en nuestras vidas, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos llene cada día del poder del Espíritu Santo, para que podamos estar ganando almas para Cristo eficazmente. Así que como hijos de Dios tenemos en nuestras manos el deber y el privilegio de compartir el Evangelio. Y podemos ver qué es el Evangelio. Vemos que el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para ser nuestro Salvador. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios, el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Así que podemos ver, hermanos, mientras terminan de buscar allí, que debemos de compartir, porque vemos que tenemos este privilegio, esta responsabilidad de compartir las buenas nuevas, y que vemos que el Evangelio son las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Después en el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó para ser nuestro Salvador. También podemos ver que hay 4 verdades básicas
en el mensaje del Evangelio. Vamos a estar viendo estas cuatro verdades. La primera dice la realidad del pecado. La segunda dice la pena del pecado. La tercera dice Cristo pagó la pena. Y la cuarta podemos ver que dice debemos recibir a Cristo. Así que para guiar una persona a Cristo, le debemos explicar estas cuatro verdades básicas del Evangelio. Ahora vamos a estar viendo cada una de ellas. El punto número 1 dice la realidad del pecado. Cuando vamos a guiar a una persona a Cristo, podemos ver que la realidad del pecado dice, en primer lugar, le debes enseñar a esa persona que es pecador. Lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Creo que todos o varios lo deben conocer de memoria a este versículo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de Dios. En primer lugar, para llevar a una persona a Cristo, le debes mostrar a esa persona que es un pecador. Y también le podemos abrir la Biblia allí en este mismo libro, en Romanos, pero en el capítulo 3, versículo 10, que dice, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que dice que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Y vemos también que una persona no puede ser salva hasta que se dé cuenta que es pecadora y que necesita un Salvador, que necesita ser salva. Porque si no se arrepiente, va a perecer, como dice allí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 5. Lucas, capítulo 13, versículo 5 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que podemos ver la realidad del pecado. Debemos demostrarlo a la persona, hacer que la persona vea que es pecadora y que necesita un Salvador, que si no se arrepiente va a perecer, como veíamos aquí en este versículo de Lucas. El punto número 2 dice la pena del pecado. Debemos demostrarle que la pena del pecado sabemos que es la muerte. En Romanos, también hay otro versículo conocido, 6, versículo 23, Romanos 6, 23. Dice Romanos 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos demostrarle a esa persona que estamos guiando que la pena del pecado es muerte, como lo vemos aquí en este versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23. Debemos explicarle esto y que la palabra muerte que vemos aquí en este versículo quiere decir la separación de Dios en el lago de fuego para siempre, debido a que somos pecadores condenados a la muerte eterna y que necesitamos de un Salvador. Así que podemos ver todo punto. Debemos demostrarle la realidad del pecado y vemos que también vemos la pena del pecado, mostrarle que la pena del pecado es muerte, es una separación de Dios. Así que debemos demostrarle que necesita de un Salvador. El punto número 3 dice, Cristo pagó la pena. Debemos demostrarle, debemos enseñarle que Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. También otro versículo muy conocido, el versículo lema de nuestra iglesia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere aquí cuando dice al mundo? Quiere decir a todos. Eso nos incluye también a ti y a mí. Podemos ver, aquí hice una pregunta, ¿qué nos dio Dios? Vemos que Dios nos dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestro pecado, para que muriera allí en aquella cruz por nuestro pecado para ser nuestro Salvador. Y podemos ver por qué nos dio Dios un Salvador, porque vemos que nos ama y porque necesitábamos un Salvador, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos si Dios no nos hubiera dado su Hijo Jesucristo, porque nosotros con nuestros propios medios no nos vamos a poder salvar, solo por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo, en ese regalo que Dios hizo a la humanidad al mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos estar hoy gozando de la salvación, y aquellos que aún no tienen la salvación, que puedan un día también llegar a gozar de esa salvación que podemos gozar algunos cristianos. Así que podemos ver que Dios nos regaló eso. ¿Y qué debemos hacer cuando se nos da un regalo? ¿Debemos de trabajar por ese regalo? ¿Debemos pagar ese regalo? No, si es un regalo, solamente tenemos que tomarlo, tenemos que recibirlo. Así que Dios nos ha dado ese regalo, la salvación. Aquellos que aún no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a conocer, de estar recibiendo la salvación como algunos ya lo hemos hecho. Y el punto número 4 dice, debemos recibir a Cristo. Invitarle a que reciba a Cristo como Salvador. Podemos ver allí en Juan, el capítulo 1, versículo 12. Dando vuelta a la página allí, Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos ver, dice, debemos recibir a Cristo, invitarle a que reciba a Cristo como un Salvador, como veíamos aquí en este versículo de Juan 1:12, que dice que todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de poder llamarse hijos de Dios. Luego que le muestres la situación a la persona a cual estás guiando a Cristo, puedes hacerle estas preguntas. ¿Crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó y que puede salvarte? ¿Y crees que Él vendrá a tu corazón si tú se lo pides? Si la respuesta a esa pregunta de esa persona que tú estás guiando a Cristo es sí, podemos ver que de ahí en adelante esa persona va a poder ser un hijo de Dios. Y luego, sabiendo que esa persona ya ha recibido a Cristo como Salvador, vemos que Dios quiere que él sepa que salva. ¿Y cómo puede una persona saber que salva? Creyendo en la palabra, por el testimonio del Espíritu Santo. Y podemos enseñarle un buen versículo para la seguridad de la salvación de esa persona que estás guiando, que pueda estar segura de su salvación, como veíamos allí en Juan el capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no va a tener la vida eterna. Así que podemos ver que Dios habla aquí en este versículo de dos grupos: aquella gente que cree en el Hijo de Dios y los que no creen. ¿Qué dice Dios allí de los que creen en su Hijo? Que tienen vida eterna. Y la palabra de Dios, que aquí en este versículo cuando dice tiene, quiere decir que la tiene ahora mismo. Lo podemos ver allí en 1 de Juan, capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Así que estamos viendo allí para que la persona pueda estar segura de su salvación, como vemos aquí que este versículo dice que la palabra tiene, quiere decir ahora. Y podemos ver allí en 1 Juan capítulo 5, versículo 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y el versículo 13 también dice, y estas cosas os he escrito a vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que podemos ver que allí que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. También vemos que la seguridad de la salvación también viene del testimonio del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos hace saber a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 16, Romanos capítulo 8, versículo 16 dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que podemos ver que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí hago una pregunta. ¿Cómo podemos saber si la persona es salva? Podemos ver que nosotros no podemos saber, sinceramente, con seguridad si esa persona es salva. Tal vez creemos sinceramente que esa persona ha recibido a Cristo, pero podemos ver que podemos estar equivocados. Así que también tenemos que tener en cuenta algo que la mayoría de las personas muchas veces piensan, las personas inconversas generalmente piensan que una persona se convierte en cristiano cuando se bautiza o cuando comienza a ir a una iglesia, o cuando se hace miembro de una iglesia, como decía, o hace buenas obras. Pero podemos ver que todo esto es bueno, pero vemos que esto no salva a nadie. Allí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que podemos ver que somos salvos por gracia, por la fe, como dice aquí en este versículo, y no por obras para que nadie se gloríe. Así que no vamos a ser salvos porque hagamos buenas obras, o porque vengamos a la iglesia, o porque nos hagamos miembro de una iglesia, sino que vamos a ser salvos creyendo en Jesucristo. Algo muy importante también que tiene que haber en el cristiano, en el Hijo de Dios, en aquellos que estamos ganando almas para Cristo, es el amor de las almas, el amor por la gente conversa. Vemos que Dios ama al pecador, y así nosotros también debemos de amar al pecador, amar a aquellas almas que están perdidas. Y quizás si no tenemos mucho amor por las almas, debemos pedirle a Dios que nos llene de ese amor, porque vemos que el amor de Dios es grande, que Él amó tanto a los hombres que mandó a su Hijo para que podamos ser salvos por medio de Jesucristo. Así que si quizás tengamos poco amor por las almas, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos llene de su amor por esas almas inconversas. Y sabemos que hay muchas personas todavía que no conocen a Jesucristo como el Salvador de sus almas. Quizás no han escuchado, no han visto nada sobre Jesucristo. Quizás en nuestro país, que es un país muy chico, capaz que la mayoría de la gente algún día ha escuchado algo, ha visto algo. Pero podemos ver que en el mundo hay muchas personas que todavía no han oído del amor de Dios por ellos. ¿Y por qué pasa esto, hermanos, muchas veces? Porque los hijos de Dios no compartimos el Evangelio. No compartimos ese Evangelio que tenemos, que es tan maravilloso, que tenemos en nuestras manos. Y así que, hermanos, podemos ver que Dios nos ha dado ese privilegio de poder llegar a ser sus hijos, de que un día alguien compartió el Evangelio con nosotros, pero que nosotros también, hermanos, podamos estar compartiendo, hablando a otros, que podamos estar salvando esas almas que no han conocido todavía a Jesucristo, que no han oído nada de Dios, que nosotros podamos ser ese instrumento en la mano de Dios y de compartir el Evangelio.
Porque así como decía, como alguien un día vino y compartió con nosotros el Evangelio y llegamos a ser hijos de Dios, que nosotros podamos también compartir con otros el Evangelio. También, hermanos, debemos ver que no debemos dejarnos, que muchas veces nos pasa, no debemos dejarnos ganar por el temor, porque muchas veces el temor viene a nuestras vidas. El temor, porque podemos ver que el temor es un obstáculo grande en nuestras vidas, el temor a no hablar a la gente, a no compartir el Evangelio, por quizás tengamos temor a lo que nos puedan decir, a lo que se puedan burlar de nosotros, o quizás temor a que puedan discriminarnos por nuestras creencias, sino que nosotros podamos decir, como decía el apóstol Pablo allí, en 2 Timoteo capítulo 1, vamos a ir hasta allí, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Así como decía, hermanos, antes de leer este versículo, que no nos dejemos ganar por el temor. Porque muchas veces es que nos pasa, que nos da temor a hablar a otros, a compartir, porque quizás se burlen o nos estén discriminando quizás por lo que nosotros creamos, sino que podamos, así como decía el apóstol Pablo allí, dice en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Podemos ver que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. También podemos ver que allí el salmista en el Salmo 34, en el versículo 4, dice, busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. Busquemos a nuestro Dios para que nos ayude, para que nos pueda librar de todos nuestros temores que quizás tengamos en nuestras vidas y que podamos hablar con valentía, compartir el Evangelio, porque esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, para que esas personas que no conocen a Jesucristo puedan llegar a conocer. Así que podemos ver que el temor no puede ser un obstáculo en nuestra vida, porque también sabemos que al hablar de Cristo vamos a encontrar personas quizás con el corazón sensible a la palabra de Dios. Vamos a encontrar personas que van a querer escuchar, que van a recibir un folleto, que van a querer escuchar de Dios. Y van a querer recibir a Jesucristo como su Salvador. Pero también, hermanos, sabemos que vamos a encontrar personas con el corazón endurecido, corazones de mármol, como dice allí en un himno. Personas que no van a querer saber nada de Dios, que van a rechazar de Dios. Porque podemos ver que en la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo los ha enceguecido para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que, hermanos, que esto no nos desanime. Allí los hermanos que trabajan en la feria, sabemos, muchas veces tienen oportunidades de personas que escuchan, que reciben un mensaje de la palabra, que reciben un folleto, pero también personas que rechazan, que no quieren saber nada de Dios. Y podemos ver, como vemos aquí, que el Dios de este siglo lo ha enceguecido para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y que esto, hermano, no nos desanime, sino que podamos seguir comunicando, compartiendo el Evangelio, plantando la buena semilla. Porque podemos ver que allí en la palabra de Dios, en la parábola del sembrador, podemos ver que encontramos distintos tipos de tierra. Vemos que parte de la semilla, algunas cayó junto al camino, vemos que otra parte de la semilla cayó en pedregales, y vemos que otra parte de la semilla cayó entre espinos. Pero también vemos que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Así que como ganadores de alma debemos compartir la palabra de Dios y dejar los resultados del Señor. No desanimarnos, porque muchas veces compartimos, hablamos, nos promete que van a venir a la iglesia, no vienen, pero que nuestra responsabilidad sea la de compartir del Evangelio y dejar el resultado a nuestro Señor, que Él a su tiempo va a estar dando los frutos.
Así que pudimos ver, digamos, este plan de cómo llevar a una persona a Cristo. Como decía, quizás tú ya tienes un plan definido, tienes otro plan. No importa cuál sea el plan, si es este que estuvimos mirando, que pueda estar haciendo de ayuda para nosotros, o ya tienes tu plan. Lo importante es que cada uno de nuestros planes puedan estar, quizás tú ya tienes un plan establecido para llevar a una persona a Cristo, pero que nuestros planes puedan estar sirviendo para poder estar rescatando almas, ganando almas para Cristo, rescatándolas del pecado, donde allí se encuentran. También podemos ver que hay algo importante en aquellas personas, en los hijos de Dios, que como discípulos que somos, tenemos una responsabilidad, como decía, de ganar almas para Cristo. Pero tenemos que tener también en cuenta y tener cuidado, hermano, nuestro testimonio. Porque si podemos ver que nuestro testimonio no es un testimonio que esté agradando a nuestro Dios, no vamos a estar pudiendo ganar almas. Porque si estamos enseñando, dándole un folleto y quizás estamos viviendo una vida que no agrada a Dios, eso no va a estar siendo de buen testimonio. Quizás nuestros vecinos muchas veces pueden decir, este va a la iglesia y este tal cosa. Hermanos, que nuestro testimonio pueda ser un buen testimonio, que podamos estar ganando almas también con nuestro testimonio, que podamos esa carta leída, como decía allí el apóstol Pablo en la palabra de Dios, que podamos ser de buenos testimonios, hermano, para poder ganar a almas a Cristo, porque si no somos de buen testimonio, vamos a estar fallando. Así que podemos ver que para un ganador de almas, podemos ver que hay muchas personas alrededor nuestro, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y nosotros debemos de buscar la oportunidad de poder testificarles, buscar la oportunidad de hablarles de Dios, para que Dios nos pueda estar usando y podamos estar siendo esos obreros, porque podemos ver que allí en la palabra de Dios que dice que la mies es mucha y poco los obreros, que nosotros podamos ser esos hijos de Dios, que podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios para que otras personas puedan llegar a conocer. Y podemos ver allí en el libro de Isaías, podemos ver allí que el Señor Dios allí cuando estaba llamando a Isaías, podemos ver que Isaías dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, envíame a mí. Así que podamos nosotros, como decía Isaías allí en su llamamiento, envíame a mí. Que nosotros como hijos de Dios podamos estar compartiendo el Evangelio. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Que podemos ver que, hay, como decía, hay muchas personas que quizás no han oído, no han escuchado la palabra de Dios. Que nosotros podamos compartir ese mensaje que tenemos en nuestras manos. Que un día como nosotros recibimos, podamos compartir con otros y que podamos estar siendo ese instrumento útiles en las manos de nuestro Dios. Así que hermanos, esto es lo que traía para compartir con ustedes esta mañana. Espero que pueda estar siendo de ayuda y recordar, hermanos, que somos hijos de Dios, pero también debemos compartir el Evangelio, como decía allí en Marcos, el capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre Celestial, gracias Padre por esta oportunidad que nos ha permitido estar aquí en tu casa. Gracias Padre por tu palabra. Oh Padre Celestial, queremos dejar tu palabra en tus manos para que pueda estar siendo de ayuda para cada uno de nosotros. Gracias Padre por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos. Gracias por tu amor para con nosotros, que nada merecíamos, pero tú nos has dado el privilegio de ser tus hijos. Ayúdanos, oh Padre Celestial, llénanos cada día de tu amor por las almas. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos útiles en tus manos, que podamos estar cada día preparándonos para poder estar siendo ese ganador de almas, oh Padre Celestial. Que podamos compartir el Evangelio con aquellas personas que nos conocen. Y ayúdanos, Padre, que no nos quedemos con ese mensaje que tenemos para nosotros solos, sino que podamos compartirlo para que muchas personas puedan llegar a conocerte como el Salvador de su vida. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por los hermanos que han podido venir, gracias por aquellos que no han venido, y también queremos dejar en tu mano aquellos que en algún momento estarán escuchando esta predicación, también que pueda tu palabra estar siendo de ayuda para cada uno de nosotros.
dejamos ir todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.